Buenas alumnos de segundo segunda, ¿cómo están? Soy el profe Adrián y en esta oportunidad vamos a tener una especie de pequeña clase con una presentación que armé para ustedes que luego voy a subir a YouTube. Bien, comencemos. En primer lugar vamos a hacer un pequeño repaso de las dos actividades que ya envié. La primera era relativa a la comprensión de texto y ver más que nada cuestiones que vimos el año pasado, por ejemplo mitos, y tenían que completar una pequeña guía de preguntas que no era eh, muy difícil de realizar. La actividad 2 tenía que ver más con las tramas textuales. ¿Qué son las tramas textuales? ¿Sí? Son las formas en que los textos se estructuran, donde siempre predomina una. Por ejemplo, la trama narrativa la podemos encontrar en cuentos, novelas, y la intención es narrar algo, contar algo, ¿sí? La trama descriptiva, que tiene más que ver con seleccionar rasgos distintivos de algo o de alguien, ¿sí? Y esto lo encontramos en, por ejemplo, en folletos turísticos o en avisos clasificados, por ejemplo. La trama conversacional, que se destaca más que nada los cambios en turnos de habla entre personas, y primero habla una persona, después responde la otra, y se encuentra más en textos como por ejemplo las obras de teatro como vimos el año pasado, o entrevistas. La trama expositivo explicativa, ¿sí? Vamos a encontrar este tipo de textos en manuales, por ejemplo, o enciclopedias, que lo que quiere o la intención de esta trama es más que nada dar una explicación de algo, exponerlo y explicarlo, dar una explicación como bien dice la palabra. La trama argumentativa, por último, vamos a encontrar este tipo de tramas en reseñas de libros, ensayos, notas de opinión, ¿sí? Donde predomina el argumento, ¿sí? El argumento pesa mucho, el argumento del autor. Bien, ahora vamos a pasar al tema del día, que es el relato realista. Bien, en los relatos realistas, los hechos que son ficción, los hechos ficcionales, que surgen de la imaginación del autor, se narran de manera tal que resultan creíbles para el que lo lee. ¿Sí? Esto significa que es posible creer en lo que se nos está contando, porque nos identificamos con esa historia, porque los personajes y las cosas que suceden dentro del relato realista se nos parece como la realidad, ¿sí? El autor lo que intenta hacer es presentarlos como si fueran reales. Esa es la característica principal del relato realista, ¿sí? Que parezca a la realidad. El efecto de realidad se lo llama a esa construcción que hace el autor, la construcción del verosímil. Hace que esa ficción nos resulte creíble, que nosotros creamos que eso es muy similar o parecido a la realidad. Para construir ese efecto de realidad, para construir ese verosímil, el autor utiliza ciertos mecanismos narrativos. Por ejemplo, tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio son fácilmente identificables, pueden presentarse de manera directa. Por ejemplo, si un cuento realista empieza o comienza diciendo: esta historia transcurre en Buenos Aires en 1945, lo está diciendo de manera directa. ¿Sí? Si nosotros leemos otro texto realista, otro cuento realista que dice: iba caminando por la 9 de julio y me encontré con el obelisco, nosotros vamos a deducir que eso está ocurriendo en Buenos Aires, ¿sí? Esos indicios nos van a decir de manera indirecta que se trata de Buenos Aires, ¿está bien? Entonces, o mismo costumbres.
costumbres que se dan en la ciudad de Buenos Aires, los bares, las pizzerías, y si el cuento realista trata de eso y da indicios de calles o lugares propios de la ciudad, vamos a identificarlo indirectamente que se trata de la ciudad de Buenos Aires. Otra cuestión para tener en cuenta son los personajes. Los personajes son seres con ocupaciones comunes que aparecen en nuestra vida cotidiana, con situaciones cotidianas como la que conocemos nosotros. Por decir, no sé, personajes que se dedican a cualquier rubro que nosotros podamos conocer. Un panadero, un carnicero, una persona que trabaja en un banco, un profesor dando clases, ¿sí? Son situaciones que nosotros conocemos, que son comunes y que hacen que el relato realista nos dé ese efecto de realidad y nos haga pensar que sucede en la realidad. Descripciones. Las descripciones suelen ser muy detalladas. En el caso de los ambientes, por dar un ejemplo, si se da una situación en un bar, bueno, se va a detallar explícitamente y detalladamente cómo es ese bar, cuántas sillas, de qué está pintada la pared, de qué es el techo, cuántos cuadros tiene, cuadros de qué tiene, si tiene de cantores de tango, y cuestiones todas muy detalladas, al igual que los personajes. Los personajes son descriptos de esa forma, de una forma muy detallada, tanto físicamente como en su forma de ser. Y en los diálogos también tenemos otro rasgo para resaltar esto, ¿no? Para dar ese efecto de realidad. Los diálogos son como nosotros hablamos en el cotidiano. ¿Sí? Si uno de los personajes, por ejemplo, como vamos a leer sobre Roberto Arlt, se usa mucho el vocativo che, significa que estamos hablando de un personaje que es de Buenos Aires. ¿Sí? La utilización de esos términos nos hacen ver que bueno, es una persona que vive en Buenos Aires o que es oriunda de Buenos Aires. Y por ejemplo también la utilización de términos como, por ejemplo pongo acá, macanear, nos da un indicio de una persona que es un poco más grande de esta generación, porque es un término que no se utiliza en la actualidad, sino que se utilizaba antes. ¿Sí? Macanear significa me estás macaneando, me estás jodiendo, ¿sí? Una cosa así. Bien, esto es todo, gracias por la atención. Les voy a dejar una pequeña actividad sobre esta clase en el Facebook. Así que cualquier duda, consulta, sugerencia que tengan, me escriben, tienen mi mail. Les mando un gran abrazo y que se encuentren bien.